Este concurso muestra muy bien el estado en que se encuentra hoy la arquitectura y el diseño urbano. En términos de arquitectura, los dos proyectos que han merecido Esaequer el primer premio, creo que distinguen quizás uno de los proyectos o de las obras más importantes construidas en los últimos años, que es la ópera de Oslo, de Snohetta. Es un proyecto que en verdad muestra claramente cuánto la arquitectura intenta hoy disolverse y convertirse en paisaje. El edificio quiere ser topografía y en este caso la transformación de una plataforma de los muelles de Oslo en un edificio se convierte en un catalizador de vida urbana y no podía por menos el jurado de reconocer el proyecto de tanta relevancia. Yo creo que este proyecto, que no deja de ser problemático bajo otros puntos de vista, se complementa, como decía, con el proyecto de Magdeburgo del grupo Coro, en el que en una intervención mínima se muestra cuánto el diseño urbano puede contribuir a estructurar y a dar sentido a algo tan trivial como una intersección viaria. Y al llegar en una pequeña comunidad como esta de Magdeburgo, llegar a transformar un espacio trivial y sin sentido en un complejo espacio en el que la convergencia de intereses públicos digamos, no entra en contradicción con el reconocimiento de los valores arquitectónicos de aquel espacio, da a este proyecto singular interés. Y lo mismo cabría decir de un proyecto tan maduro como la cornisa de la playa de Benidorm de Carlos Ferrater, o de un proyecto sutil como el de Piñera y Irisarri en Cangas del Morrazo, o digamos, sutil interpretación de un vacío urbano que han hecho Kempe y Thiel en la plaza de Rotterdam, donde la hábil localización de un simple volumen, hijo de lo que ha sido la estética minimalista de los últimos 10 años, transforma por completo el vacío del espacio urbano. Y por último, habría que hablar de la arquitectura o de lo que propone el estudio de arquitectura autogestionada de París, en esa vital transformación de un espacio perdido entre edificios que, digamos, se recupera desde las bases de los usuarios y que, digamos, acaba siendo el representante de todos las propuestas que se inclinaban hacia proyectos de paisaje y de jardinería. Eligiendo este tan modesto, seguramente hemos tratado también de subrayar el valor que tienen, que todavía en urbanismo quepa esperar algo que nazca del propio nivel de quien habita, de quien vive en un barrio.